Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario donde estés viendo este video. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Samara Coré y el día de hoy estaremos enseñándoles lo básico de cómo crear una base de datos y realizar algunos trabajos en dicha base de datos de Microsoft Access. Pero antes debemos saber, para los que no sabían, Access es una herramienta de diseño de aplicación de base de datos. Y base de datos nos hace referencia a organizar nuestra información, pero en forma de tablas. Como hemos escuchado en forma de tablas, sabemos que Access es muy similar a Microsoft Excel, ya que nos permite realizar tablas, pero esta es de informaciones. Un dato muy interesante es que podemos utilizarlo en cualquier versión de Access, ya sea 2013, 2016, 2019 o incluso en las versiones más antiguas como la 2010. Para lo primero que haremos, necesitaremos una computadora. Muy bien, lo primero que haremos es entrar aquí como se muestra en pantalla, en el icono de nuestra aplicación. A mí se me muestra en la barra de tareas, pero hay algunas aplicaciones que las muestran en el escritorio o incluso en la barra de búsqueda de nuestro computador. Le daremos un clic y ya estamos dentro. Ahora sí podemos ver que aquí nos aparecen distintas plantillas, para lo cual podemos utilizar cualquiera, pero como nosotros vamos a empezar desde cero, ocuparemos esta que dice aquí, base de datos del escritorio en blanco. Le damos clic y nos aparece un cuadro de mensajes, para lo cual nos dice que pongamos nombre de archivo. Yo le estaré poniendo escuela. Muy bien, ahora vamos a darle clic en esta carpeta, lo cual nos redirigirá a el espacio donde queremos que se encuentre nuestra base de datos. Yo en mi caso quiero que se me muestre en la pantalla de inicio, para lo cual estaré seleccionando escritorio. Muy bien, ya estando seleccionado, le damos clic en aceptar y damos clic en crear. Como podemos ver, nuestra base de datos ya está creada. Ahora vamos a crear una tabla o unas tablas. Nos vamos a la pestaña crear y aquí, como podemos ver, tenemos dos opciones, para lo cual está la primera, que es tabla, que es esta opción que tenemos aquí. Aquí solamente es para ir seleccionando los campos y irles poniendo nombre y ir rellenando, pero a mí, en mi opinión, se me hace mejor realizar una tabla desde el diseño de tablas, lo cual esto nos permite tener una tabla creada ya y solamente para ir rellenando el nombre de los campos y cómo lo queremos. Muy bien, en mi tabla que voy a crear, el nombre es identificador de estudiantes. Muy bien, acá se nos muestra tipo de datos en la segunda columna. Como podemos ver, el tipo de datos que debemos de usar siempre en el primer campo es el autonumeración. Como autonumeración quiere decir que al momento de ir rellenando la información de nuestra tabla, se nos va a mostrar una serie de números de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Muy bien, estando puesto esto, nos vamos al segundo campo. Nuestro segundo campo le vamos a poner nombre de los estudiantes. Como tipo de datos lo dejaremos en texto corto. Es muy importante que sepamos que cada campo debe tener como carácter especial sus propiedades. Aquí, como se muestra, dice, le vamos a editar el tamaño del campo, y como un nombre no tiene 255 caracteres o no puede llegar a esa cantidad, para mí lo más esencial es ponerle 50 caracteres.
Acá donde dice requerido, nos quiere decir, como pueden ver aquí nos sale una nota, dice hacer obligatoria la entrada de datos en este campo, lo cual yo seleccionaré que sí, para que al momento de rellenar nuestra tabla sea obligatorio rellenarlo con un nombre para identificar a cada alumno. Voy a poner en el tercer campo apellido. Y como tipo de datos también le dejaremos el texto corto, al igual que en el nombre le vamos a dejar 50 caracteres y también lo vamos a hacer requerido, ya que para que no haya confusión de algunos alumnos que tienen el mismo nombre. En el tercero vamos a poner número de teléfono de cada alumno. Como tipo de datos vamos a dejar en texto corto, ya que también viene en número y sabemos que un número de teléfono contiene caracteres numéricos, pero en este caso dejaremos texto corto porque algunas tablas al momento de rellenarlas nos envía errores. Entonces, en el tamaño del campo sabemos que un número telefónico contiene de 10 a 12 caracteres, para lo cual yo estaré dejando 15 como máximo. No lo vamos a dejar como requerido porque hay alumnos que no tienen o cuentan con un número telefónico. Aquí en el quinto campo estaremos poniendo residencia. Y como tipo de datos le vamos a dejar texto corto. Igual cambiamos a los 50 caracteres. Estaremos trabajando con los mismos y lo vamos a dejar que no es requerido. Como último campo vamos a rellenar edad, en la edad del alumno. Esta hay que ponerla requerida para que no haya confusiones y ya sabemos que la edad contiene caracteres numéricos, así que lo vamos a dejar en número. Aquí donde dice entero largo, igual hay opciones, para lo cual yo estaré seleccionando entero y se nos muestra formato, pero aquí no seleccionaremos nada, y en requerido igual vamos a seleccionar que sí. Muy bien, como pueden ver ya está nuestra tabla creada. Ahora el siguiente paso es seleccionar nuestro identificador, o sea nuestra clave principal, para lo cual el mío será el identificador de estudiante. Damos clic derecho y aquí donde dice clave principal le damos clic y como pueden ver nos ha aparecido una llavecita, lo cual quiere decir que el ID de estudiantes es nuestro identificador de nuestra tabla. Ahora que ya está, podemos darle clic aquí donde dice tabla 2, le damos guardar y nos aparece un cuadro de texto donde podemos cambiar el nombre de la tabla, para lo cual yo le estaré poniendo estudiantes. Le doy clic en aceptar y como pueden ver en la sección de tablas ya se nos ha guardado nuestra primera tabla con el nombre de estudiantes. Ya una vez guardado podemos cerrarlo. Y si nos vamos a inicio, aquí podemos ver una opción que nos dice ver y nos muestra una tablita. Ahí si damos clic ahí podemos ver nuestra tabla cómo ha quedado con cada campo. Entonces para comenzar a rellenar vamos a poner el nombre de un estudiante. Vamos a poner como apellido. Si recuerdan, el número telefónico no era requerido, así que si queremos lo podemos rellenar. Era requerido, así que si queremos lo podemos rellenar. Si no, así lo podemos dejar en blanco y no pasa nada. Residencia igual no era requerido, perdón. Entonces, al momento de que dice no requerido, nosotros podemos dejarlo en blanco y no pasaría nada. En la edad estaremos poniendo la edad de nuestro estudiante, para lo cual le vamos a poner. Muy bien, como segundo campo, si le damos clic ahí, ya pueden ver que nuestra información se ha guardado. Entonces le damos clic en la tabla donde dice estudiantes y ahora la podemos cerrar, y si volvemos a abrir
nos damos cuenta de que ya está nuestra tabla. Ahora pues lo que vamos a hacer es continuar creando tablas, ya que hemos creado una primera tabla y ahora vamos a hacerlo de una manera más detallada, con el propósito de que quede claro cómo crear nuestras tablas. Así es que lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra base de datos que ya fue creada con anterioridad, y estando en la pantalla inicial de Access podemos observar que acá en recientes nos aparecen las bases de datos recientes. Nosotros también pudiéramos crear una nueva, pero obviamente debemos trabajar en una base de datos que ya hemos creado, así es que le damos clic y ya se abre. Lo que tenemos es nuestra primera tabla, que si vamos a la vista de diseños, acá están sus campos, sus tipos de datos, y si vamos acá en abrir podemos observar que ya tenemos incluso un registro. Así es que ahora entonces vamos a crear otra tabla, y el proceso para crear tablas es irnos a la pestaña que dice crear, y tenemos dos opciones para crear tablas. Podemos dar clic directamente en tabla y acá nos aparece una forma en la cual debemos seleccionar el tipo de dato y establecer el nombre del campo. Lo hacemos de manera horizontal, seguimos creando acá, pero en lo personal esta forma de crear tablas no me gusta. Así es que vamos a crear a través del diseño de tablas. Nos vamos a crear y seleccionamos diseño de tabla. Podemos observar que en esta opción de diseño de tablas podemos crear nuestras tablas de manera más detallada, es decir, que tenemos el nombre del campo, el tipo de datos y una descripción. Por lo tanto, visualmente es más agradable para nosotros crear nuestras tablas desde acá. Así es que ahora vamos a crear la tabla para profesores. Y lo primero es crear nuestro campo principal, que de hecho tiene que ser la llave primaria o clave principal. Este campo es identificador y va a registrar un dato único. Por lo tanto, lo usual es que nosotros le llamamos ID, y en los datos que almacena usualmente son números, ya que si nosotros tuviéramos como campo identificador un nombre, recordemos que los nombres pueden ser repetidos. Es decir, que pueden haber diferentes Juan Antonio, pero que el nombre es el mismo. Así es que por ello es muy importante tener un campo identificador, que será el campo único de este registro. Así es que a este campo le vamos a llamar ID profesor. Y en tipo de datos, por defecto se selecciona el tipo de dato texto corto. Así es que acá lo que vamos a hacer es seleccionar autonumeración, y con esto lo que logramos es que el ID profesor se genere automáticamente y de manera progresiva. Es decir, que el primer registro tendrá el valor de 1, el segundo 2 y así sucesivamente. Otro de los elementos importantes al momento de crear nuestros campos son las propiedades del campo. Podemos observar que tenemos el tamaño del campo, es decir, la cantidad de caracteres que almacenará ese campo. En el tipo de datos de autonumeración únicamente tenemos la opción de entero largo y la otra ID de replicación. Acá lo dejamos por defecto, y el número de valores está seleccionado incrementalmente, es decir, que va a aumentar de 1 en 1, así es que acá no vamos a tocar nada, ya que el ID profesor se va a generar automáticamente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es escribir el campo nombre, y acá vamos a dejar seleccionado texto corto, ya que si analizamos un nombre requiere un texto corto. Incluso acá en las propiedades del campo, en tamaño del campo 255 caracteres prácticamente es mucho. Y por otro lado, si ustedes tienen dudas en cuanto a estas propiedades, vean que acá al tener seleccionado el tamaño del campo nos dice que es el número máximo de caracteres que puede escribir en el campo. Entonces, este sería el número máximo, y para un nombre considero que es suficiente con 50. Otra de las propiedades que nosotros estábamos modificando es el requerido. Acá en la descripción nos dice que hacer obligatoria la entrada de datos en este campo, es decir, que si el nombre es obligatorio al momento de registrar datos, entonces en este caso el nombre para mí sí es obligatorio. Ahora la siguiente columna sería apellido. Acá
En el tipo de dato también dejamos seleccionado texto corto. En el tamaño del campo establecemos 50 y en requerido vamos a dejarle que también es requerido. Vamos a crear otro campo, el cual sería fecha de nacimiento. Este campo va a tener un tipo de dato que sería fecha hora. Vean que esta sería una novedad en la creación de nuestras tablas, ya que anteriormente habíamos utilizado tipo de datos numéricos, autonumeración y texto, pero ahora estamos utilizando fecha hora. En las propiedades del campo podemos observar que hay una propiedad que dice formato, y acá lo que nos dice en la descripción es que el diseño de la presentación para el campo seleccione un formato predefinido o use formatos personalizados. Entonces acá en el formato lo que tenemos son las opciones o las formas en las cuales se pueden presentar la fecha. A mí en lo personal me gusta el formato de fecha corta, ya que considero que es el más simple. Incluso ustedes pueden ver que en fecha mediana y en fecha larga, en la cual se mencionan los días y los meses, pero a mí en lo personal me gusta la fecha corta. Entonces vamos a seleccionar este formato y ahora en requerido también vamos a seleccionar que sí es requerido. En fecha de nacimiento estaríamos tocando únicamente eso, y ahora vamos a crear un nuevo campo que sería para el número de teléfono. Como tipo de datos de teléfono vamos a seleccionar texto corto, ya que si seleccionamos número en ocasiones nos genera problemas el hecho de dejar un espacio o de querer escribirle un guión. Ahora en el tamaño del campo acá considero que es suficiente con 15 caracteres. Y otra propiedad muy útil que vamos a aprender en esta ocasión es la propiedad máscara de entrada. Acá, como podemos observar, nos dice que es un modelo para todos los datos introducidos en este campo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le estamos dando un ejemplo al usuario de los datos que debe ingresar. En este caso, yo lo que haré es escribirle, por ejemplo, 4 ceros, un guión y luego 4 ceros. Es decir, que le estoy indicando que debe escribir 4 números, luego debe ir un guión y seguidamente otros 4 números, ya que en algunos lugares los números de teléfono únicamente tienen 8 números. Entonces, con esta máscara de entrada le estaríamos indicando que la forma de escribir el teléfono sería así. Vamos a continuar y en requerido le vamos a decir que el teléfono es opcional. Por lo tanto, vamos a dejar seleccionado que no es requerido. Ahora, el último campo que vamos a crear sería el campo de especialidad. Acá vamos a dejar seleccionado texto corto y en el tamaño del campo 50. Y en requerido vamos a dejarlo que no es requerido. Muy bien, entonces ya teniendo definidos nuestros campos de la tabla, lo que debemos hacer es indicar cuál campo será nuestra clave principal o llave primaria. Recordemos que dijimos que el ID profesor sería la clave primaria y que por lo tanto iba a ser un dato que no se iba a repetir. Entonces vamos a dar clic acá y le damos donde dice clave principal. Si nosotros queremos quitársela nuevamente, le damos en clave principal y vean que si le damos nuevamente en clave principal, acá nos aparece una pequeña llave que estaría indicando que esta es la llave primaria o clave principal. Muy bien, entonces ya teniendo la clave principal, damos clic derecho acá y le damos en la opción que dice guardar. Ahora debemos escribir el nombre de nuestra tabla, en este caso sería profesores. Ya habiendo definido el nombre, le damos en aceptar y como podemos observar, ya nos aparece acá en profesores. Directamente nosotros le podemos dar clic acá en el botón de ver y se nos cambia a la vista para insertarle registros. Acá, si nosotros queremos escribir, no se puede, ya que si recordamos el ID profesor va a ser un dato que se va a generar automáticamente. Entonces, si empezamos acá a escribir el nombre del profesor, podemos observar que ya se ha generado el número 1, que sería el primer número para el primer registro. Ok, entonces ahora escribimos el apellido, escribimos la fecha de nacimiento y vean que acá, por haber seleccionado el tipo de dato, fecha, hora, se nos aparece un calendario. Nosotros podemos navegar o directamente
También lo podemos hacer escribiendo el día, en este caso el mes y el año. Vamos a cambiarnos y ya nos ha aceptado esta fecha. Ahora acá está algo interesante y es la máscara de entrada que nosotros establecimos en las propiedades. Podemos observar que en el teléfono ya se nos aparece que nosotros podemos escribir, por ejemplo, el número de teléfono 70 70 56 80. Vean que el guión no lo he escrito ya que era parte de la máscara de entrada, y algo muy útil es que si nosotros queremos seguir escribiendo números ya no se puede, pues en la máscara de entrada hemos establecido que son únicamente 8 números, o en este caso serían 8 caracteres, ya que establecimos que el tipo de dato era texto corto. Muy bien, entonces ya habiendo digitado esto, ahora en especialidad vamos a escribirle que es matemáticas. Nos vamos a cambiar de columna y con esto, si no nos da ningún error, nos estaría indicando que nos ha aceptado estos registros. Entonces le damos en guardar y ahora le damos en cerrar. Muy bien, entonces ya tendríamos acá en profesores, si volvemos a abrir ya tenemos el registro insertado. Y por último, la otra tabla que vamos a crear, nuevamente en crear nos vamos a diseño y sería esta tabla para las asignaturas. Entonces creamos el ID asignatura, el tipo de datos recordemos que sería autonumeración ya que es un número correlativo, y acá lo que iría es el nombre de la asignatura que sería texto corto y que bastaría con 50. Obviamente es requerido ya que sí necesitamos saber el nombre de la asignatura. Y ahora establecemos la clave principal. Seleccionamos el campo que vamos a indicarle que es clave principal y le damos acá en este botón. Ya se ha establecido, así es que le damos en clic derecho, guardar, y ahora escribimos el nombre de nuestra tabla. En este caso, asignaturas. Muy bien. Entonces le damos en aceptar y como podemos observar en tablas ya tenemos 3 tablas creadas. También a esta le podemos dar en acá, botón de ver, y podemos insertar un nombre que por ejemplo sería Ciencias Naturales. Esta asignatura, como podemos observar, tendría el nombre de Ciencias Naturales y pues con esto únicamente, bueno, vamos a darle que sí, guardar cambios y ya estaría la asignatura insertada. Podemos ver que acá está pues. Con esto ya hemos aprendido a crear tablas en Access. Ahora lo que vamos a hacer es a relacionar esas tablas. El proceso para crear relaciones consiste en irnos a la sección que dice herramientas de base de datos. Acá le damos clic donde dice relaciones, en esta ventana donde dice mostrar tabla. Lo que haríamos es seleccionar todas nuestras tablas que vamos a relacionar. En este caso seleccionaré las 3 tablas y damos clic donde dice agregar. Y ahora ya podemos dar clic donde dice cerrar, y acá podemos extender nuestras tablas y observar que es una vista gráfica de todas las tablas que hemos creado. Muy bien, entonces teniendo en esta gráfica me interesa explicarles algo muy importante, y es que las relaciones de tablas básicamente consiste en relacionar una tabla con el campo principal, que en este caso son los ID. Podemos ver que acá está el ID estudiante. Esta es la clave principal o llave primaria, y esta llave primaria lo vamos a relacionar con otro campo de otra tabla, que sería la llave foránea, y que por lo tanto tendría que ser del mismo tipo de dato y que tendría que especificar el mismo valor de la clave principal. En este caso, acá en asignatura, si nosotros vamos a relacionarla con profesor, lo que deberíamos hacer es agregar en esta tabla un campo que se llame ID profesor. Entonces vamos a hacer esas modificaciones. Si recordamos, todos nuestros ID tenían el tipo de dato autonumeración,
pero acá nosotros no podríamos utilizar este tipo de dato, sino que tendríamos que utilizar un tipo de dato que sea en su equivalente. Por lo tanto, en este caso sería número, ya que si recordamos, por ejemplo, acá en profesores vamos a abrir y acá lo que obtenemos en el ID profesor es un número, en este caso es el 1. Si ingresamos otro registro serían 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, acá en ID profesor nuestro tipo de datos sería número. Dejamos en las propiedades por defecto y ahora vamos a dar clic derecho y le damos en guardar. Ahora ya tenemos lista la tabla asignatura para poder relacionarlo con la tabla profesores. Por lo tanto, regresamos acá en relaciones y vean que ya se ha actualizado nuestra tabla. Ahora si nos vamos a separar esta tabla y acá en el ID profesor, lo que hacemos es seleccionar y arrastrar hasta donde está el otro campo, que sería ID profesor, que en este caso estaríamos relacionados con la llave primaria, con el campo ID profesor. Entonces acá lo que hacemos es soltar e inmediatamente nos muestra esta ventana. Acá lo que nos indica que la tabla profesores vamos a tomar el campo ID profesor, que en este caso es la llave primaria. Y en el campo asignatura lo vamos a relacionar también con su ID profesor. Esto sería el equivalente que nosotros registremos una asignatura. También debemos escribir el código de profesor y lo lógico sería que sea un profesor que ya está registrado previamente, ya que ese ID o código de profesor debería existir para poder utilizarlo en la tabla asignatura. Por lo tanto, para garantizar eso, debemos seleccionar acá donde dice exigir integridad referencial, que eso básicamente sería al hecho de que al momento de registrar las asignaturas y al llenar el campo ID profesor, nosotros no podríamos escribir un código que no exista. Recordemos que estamos utilizando el tipo de dato autonumeración en el código de profesor y lo lógico sería que hemos registrado 3 profesores. Entonces tendríamos el 1, 2 y 3 como códigos de profesores. Si nosotros escribiéramos el 4, obviamente no va a existir y por lo tanto al tener chequeado exigir integridad referencial, lo que estaría enviando es una advertencia indicando que ese registro no existe en la tabla profesores. Muy bien, ahora vamos a seleccionar también donde dice actualizar en cascada los campos relacionados. Y esto hace referencia a lo que si nosotros cambiáramos ID profesor en la tabla profesores, también se estaría actualizando en la tabla asignatura. Lo mismo sería en eliminar en cascada los registros seleccionados. Y es que si se eliminan de la tabla principal, se tendría que estar eliminando también en la tabla relacionados, ya que dejaría de existir ese código. Ok, entonces ya teniendo esto, el tipo de combinación de momento no interesa tocarlo. Únicamente vamos a dar clic donde dice crear. Vean que acá nos indica una advertencia y es que estamos utilizando la tabla asignatura. Lo que nos indica es que nosotros debemos de dejar de utilizar la tabla asignaturas y que también la tabla de profesores, porque asume que estamos modificándola. Le damos clic derecho, cerrar y también en profesores vamos a dar clic derecho, cerrar. Ahora sí, nuevamente arrastramos, soltamos en el ID profesor, chequeamos y le damos en crear. Perfecto, como ven, acá se nos ha creado la relación. Es una relación de 1 a muchos. Acá en profesores está el 1 y en la tabla asignaturas tenemos el símbolo de infinito
que es el equivalente a muchos. En este caso, la lógica nos estaría indicando que un profesor tiene muchas asignaturas y que las asignaturas tienen un profesor. Básicamente, esa sería nuestra forma de interpretarlo y ahora nosotros podemos comprobar nuestra relación. Acá, en este caso, sí es posible registrar el 1, que sería el equivalente a que la asignatura Ciencias Naturales la tiene asignada al profesor con el código 1, que sería Juan Pérez. Lo mismo sería si existen más profesores, nosotros pudiéramos utilizar los ID que ya están previamente registrados. Muy bien, ahora un aspecto también importante es que nosotros podemos eliminar esta relación posicionando el cursor sobre la línea y dándole clic derecho podemos modificar relación. Si le damos clic acá, pudiéramos cambiar algún dato. Y si le damos eliminar, lo que estaríamos haciendo acá al dar clic en sí es eliminando esta relación y las tablas prácticamente estarían quedando separadas. Entonces yo daré clic en no y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla para hacer otra relación. Para ello hacemos lo que ya hemos aprendido, le damos en crear, diseño de tabla y acá en los campos sería el primer campo ID nota. Esta sería la tabla para las notas. Acá sería autonumeración en el tipo de dato. El siguiente campo sería calificación. En el tipo de dato, obviamente, sería un número. Y en propiedades nos vamos a ir donde dice tamaño del campo y le vamos a cambiar escribiéndole el tipo de dato decimal. Esto porque recordemos que las notas pueden tener decimales. Ahora acá en el siguiente campo sería fecha del examen. Acá en el tipo de dato recordemos que utilizamos el tipo de dato fecha hora en formato de preferencia. En mi caso me gusta utilizar el formato de fecha corta. Ahora acá lo importante es que nosotros debemos crear los campos que estarán relacionados con las otras tablas. En este caso lo lógico es que una nota debe estar asignada a un alumno, por lo tanto debemos escribir el ID alumno con el cual nosotros identificamos un alumno en específico. En el tipo de dato le vamos a asignar nuevamente un número y lo dejamos por defecto. Recordemos que este es el tipo de dato que tiene relación con el tipo de dato del ID alumno de la tabla alumnos. Ahora el otro campo necesario es el ID asignatura. El tipo de dato también sería número y acá lo dejaríamos por defecto. Muy bien, en mi caso únicamente estaría designando estos campos y es muy importante aclarar acá un aspecto y es que nosotros en el diseño de nuestra base de datos, esta tabla que es notas, pudiéramos también hacerla de una forma diferente en el sentido que acá no tener un único campo para calificación, ya que de esta forma nosotros deberíamos realizar varios registros para un mismo alumno, pero también pudiéramos crear varios campos, por ejemplo, un campo que diga parcial 1, otro campo que diga parcial 2, otro parcial 3, parcial 4 y mantener el resto de campos. Con esto lo que estaríamos haciendo es registrar las notas de un alumno en una misma fila, es decir, que no habrán varios registros para el mismo alumno. Entonces, teniendo claro esto y habiendo comprendido las dos formas de diseñar esta tabla de notas, finalmente lo que debemos hacer es asignar la clave principal. Esto, si recordamos, lo hacemos seleccionando, dando clic derecho y dando clic donde dice clave principal. Ahora procedemos a guardar nuestra tabla dando clic derecho y damos clic donde dice guardar. En el nombre sería notas y damos en aceptar. Muy bien, entonces ahora en relaciones debemos agregar nuestra tabla notas. Para ello le damos en mostrar y seleccionamos la tabla notas. Ahora le damos en agregar y para evitar el error que nos mostró anteriormente debemos cerrar. Acá cerramos, también cerramos asignaturas y cerramos profesores. Únicamente vamos a dejar acá las relaciones y de esa forma evitar que nos envíe una advertencia, ya que el hecho de tener abiertas esas ventanas
Access interpreta que nosotros estamos modificando el diseño. Muy bien, entonces ahora vamos a relacionar en primer lugar el ID estudiante, lo arrastramos acá donde dice ID alumno. Vean que yo he utilizado dos nombres diferentes, pero que son sinónimos. Acá he utilizado alumno y en la otra estudiante. Eso ha sido un pequeño error que he cometido, así es que podemos cambiarlo o podemos dejarlo así. De momento lo dejaré así y vamos a soltar. Ahora especificamos que este sería el campo y de alumno. Chequeamos las tres opciones y le damos en crear. Acá se nos ha creado una relación de 1 a muchos. Es decir, que un estudiante tiene muchas notas o muchas calificaciones. Ahora también debemos relacionar la tabla asignatura. Para ello vamos a seleccionar el campo ID asignatura, lo arrastramos y lo llevamos hasta acá donde dice ID asignatura. Vamos a chequear. Acá corroboramos que están los dos campos que tienen relación y le damos en crear. Como podemos observar, se nos ha creado esta relación y podemos ordenarla de una forma así. Muy bien, entonces hasta acá ya tendríamos nuestra base de datos relacionada. Podemos ver que todas las tablas están relacionadas entre sí y existe una lógica entre ellas. Si nosotros vamos a registrar una nota, debemos asignar el ID alumno que ya debe existir previamente y también la asignatura ya debería estar registrada. Vamos a corregir en vista de diseño, acá en notas, vamos a escribirle ID estudiante. Le damos en guardar.